Bueno, estamos en la iglesia Nueva Vida con Jesús del barrio de Núñez, iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios, Cabildo 4235. Para aquellos que quieran compartir alguna de nuestras reuniones, para que les podamos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que hace cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cosas extraordinarias, te sorprende, nos sorprende. ¿Viste esas sorpresas lindas? Dice, no, cuando te tocan el timbre, abrís la puerta, es tu suegra que viene con 2 valijas, me vengo a quedar 15 días. Ah, suegra, qué sorpresa, qué sorpresa. Hablamos de las sorpresas agradables. Título de la prédica de hoy: creer para ver. Creer para ver. ¿Cómo dice el refranero popular? ¿Al revés? ¿Viste el que dice, no, pero el refranero popular es un resumen de la sabiduría humana? Vamos a ponernos de acuerdo. No hay 2 sin 3 o la tercera es la vencida. ¿Cuál va? Ah, depende, como decía Carlitos Balá. No. Ver para creer. Miren si Jesús pudiera ser visible. Pudiera ser, no espíritu, sino espíritu y carne, pero estuviera acá sentadito, acá adelante, hermanos, nos estaríamos sacando selfies con él. La iglesia estaría, tendríamos que congregarnos, no sé, en lugares de miles y miles de personas, pero no es así la cosa. Tenemos que creer para ver. Y cuando uno cree, ve la mano de Dios en todos lados, en los detalles más pequeños, las cosas grandes también. Y de eso habla la palabra hoy, de que hay que primero creer para después ver la obra de Dios y la mano de Dios. Hay una historia que es, de la cual he mencionado muchas veces, y hace poquitos días estaba también mencionándolo en uno de los mensajes. Lo relata el libro de los Reyes en el capítulo, no lo busquen porque yo no lo voy a leer, lo voy a relatar. Segundo libro de los Reyes, a partir del capítulo 6, en el versículo número, me voy a poner los anteojos, 24, empieza a relatar esto la Biblia. Y vamos a ver 3 personas que protagonizan esta historia. Y vamos a ver distintas formas de ver cómo se reacciona ante la palabra de Dios. ¿Cuál es la reacción posible ante la palabra de Dios? Algunas que no son correctas, pero otras que sí es correcta. Todo apuntando ¿a qué? A poder recibir la bendición de Dios. Que lo que Dios nos promete, lo creamos, hagamos nuestra parte y podamos disfrutar sus bendiciones. Dice la Biblia que el rey sirio Ben-Hadad, que no tiene nada que ver con el que era el dueño de Radio 10, lo aclaro por las dudas. Ese era Daniel Hadad, ese es otro, seguramente descendiente de sirios. El rey Ben-Hadad sitia la ciudad de Samaria, ciudad capital de Israel. Se había dividido el pueblo de Dios en las 2 tribus del sur, las tribus de Judá, Benjamín y Judá, capital Jerusalén, y los 10 reinos, los 10 tribus del norte forman Israel, capital Samaria. El rey sirio decide tomar la ciudad, pero la rodea, primero la rodea, porque herméticamente cierran las puertas. Entonces fácil. Bueno. El rey sirio dice, vamos a sitiar la ciudad, la vamos a sitiar. El sitio impedía, por supuesto, que el pueblo saliera a proveerse de la comida. Lo mencionaba el otro día, ¿no? Y de repente, no de repente, sino que empieza a escasear la comida. Empieza a escasear la comida. Se termina la comida. Comen todo lo posible de comer. Y empieza a haber mucho hambre. Y empiezan a mirar a los gorditos con ojos codiciosos. Porque hay casos de canibalismo. Hasta ese punto llegó el hambre. Casos de canibalismo. Y al punto era tal el hambre
que cosas inmundas e imposibles de ser consumidas, se las pagaba como si fuera caviar, como si fuera comida extraordinaria. Había un rey, que era el rey Joram, que no temía a Dios, no tenía ninguna relación con Dios, hacía todo mal, todo al revés de lo que Dios mandaba, todo. E imagínate que para él, el profeta Eliseo, que estaba en Samaria, era lo mismo que un barrendero, que un ordeñador de leche. Hablando de eso, el otro día fui a un negocio donde compro habitualmente. Digo, che, ¿qué tal será la leche de almendras? Me dice. Mira, hay gente que le gusta, ¿no? Digo, ¿cuánto vale? Y me dieron el precio. Y yo pensé, claro, lo que debe costar ordeñar una almendra. ¿Cuántas almendras tenés que ordeñar para hacer una botella de leche de almendra? Lo cierto es que estaba el profeta Eliseo. Y para el rey Joram, Eliseo era un bolunque, un nadie. Faltaba que saliera en televisión y dijera, no existís, Eliseo, no existís. Entonces, el rey, ¿qué hace? Lo que hace la mayoría de la gente que no cree en Dios, le echa la culpa a Dios cuando le pasa algo. Entonces, dice el rey, bueno, hoy sí o sí le voy a cortar la cabeza a Eliseo. No lo dice en una forma metafórica. No dice, bueno, es una forma de decir, ay, me gustaría, te voy a arrancar la cabeza. No. Tenía toda la decisión de cortarle la cabeza, culpándolo a Dios e indirectamente a Eliseo, achacándole la culpa del hambre que estaban pasando y del sitio de los sirios. Manda un emisario a buscarlo a Eliseo para traerlo y para descabezarlo. Y Eliseo, advertido por el Espíritu de Dios, dice, miren, va a venir uno de parte del rey, este homicida, va a venir a buscar, no le permitan que entre, no le permitan que llegue a mi casa. Y cuando llega, no le permiten entrar, pero Dios le da una palabra a Eliseo. Una palabra le dice. Y Dios le dice, decile al rey lo que dice Jehová. En el término de 24 horas se termina el hambre. Y se va a vender la comida al precio razonable. Al precio razonable. Esto era lo que Dios dice. Lo que Dios promete. No dice cómo, dice el qué. Esto va a pasar. Y entre la gente, la comitiva de los que habían ido de parte del rey, había uno, dice en la Biblia, era un príncipe muy de la confianza del rey, muy allegado, muy de su círculo más privado. Y cuando escucha lo que Dios dice por boca de Eliseo, porque era Dios hablando por boca de Eliseo, no era Eliseo hablando. No era Eliseo hablando. Qué importante es cuando toda palabra que se dice desde este púlpito entendamos que viene de parte de Dios, sea que hable por la pastora o que hable por mí. Lo peor que nos puede pasar es decir, Edgardo dijo tal cosa, Patricia dijo tal cosa, Patri. A mí no me dicen Edu, a ella le dicen Patri, porque es más dulce. Lo peor que nos puede pasar es tomarlo como de parte de las personas. Dios me dice, no. Si es desde el púlpito y hay sustentos bíblicos, te está hablando Dios. Te está hablando Dios. Pero todo depende cómo uno lo tome. Todo depende cómo uno lo tome. Cuando lo tomamos en el Espíritu y sabemos que viene de parte de Dios, hay poder en esa palabra y hay poder para que nosotros podamos esperar esa palabra confiadamente. Pero si decimos, bueno, dijo, ni siquiera el pastor, dijo Edgardo, claro. Pero yo acá no estoy para contar mi historia o para relatar mis anécdotas que no le importan a nadie. Estoy aquí para predicar la palabra de Dios, sin inteligencia artificial,
porque no uso la inteligencia artificial para armar una prédica. Lo tengo al Espíritu Santo. La inteligencia espiritual, que es otra cosa. Cuidado con la inteligencia artificial, cuidado. Yo lo vengo advirtiendo. Y sigo viendo que algún hermano o hermana le pone amén, cosas que son inteligencia artificial. Truchas como un billete de $17. Truchas totalmente. Pidamos discernimiento a Dios. Porque todavía la inteligencia artificial no puede reproducir la imagen humana con una mirada humana. Vos te das cuenta, esto es un muñequito. Pero parece una persona, pero mirale los ojitos. El otro día un video dice, se asombran un bebé recién nacido. Estaban ahí asistiéndolo. Dice, ¿cómo sostiene la mirada a la cámara? Más trucho que el hermano de Riquelme. Mira que te estoy diciendo, Entonces estaba este príncipe y escuchó lo que decía Dios por boca de Eliseo. Así que en 24 horas va a sobrar comida. En algunas versiones bíblicas dicen que se reía así. ¿Así? ¿Qué? ¿Van a llover los pollos? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a llover una vaca? Hay una película que se llama Un cuento chino con Ricardo Darín que empieza con una vaca cayendo arriba de un bote. ¿Qué van a llover? ¿Maples? Si llueven maples, ¿sabes cómo se tira la gente de cabeza? Les ponen el círculo ese, la cama elástica que ponen los bomberos, dice. Por favor, que no se vaya a romper ni uno. Por eso las gallinas andan así, ¿viste? Parecen pavos reales. Agrandadas como alpargata en el agua. Ahí andan las gallinas. Y los gallos haciéndose los interesantes. ¿Qué? ¿Van a llover? ¿Van a llover lechones? ¿Qué va a llover? ¿Mollejas? Entonces Eliseo, que tremendo siervo de Dios, pero tenía menos pulgas que un perro flaco, dijo, ¿así? Mira, lo vas a ver, pero no vas a comer. Vos lo vas a ver, le dice a este príncipe burlón, sarcástico, irónico, incrédulo, pero no vas a comer absolutamente nada. Listo. ¿Qué hace Dios? Viste que dicen, bueno, Steven Spielberg fue el primero que hizo los efectos especiales. Sí, cuando esto, lo otro, con los cazadores del arca perdida, Diana Jones, cuando Harrison Ford era joven. Era joven, ¿no? Corría él. Y ahora, pobre hombre, es grande, 80 y pico de años. Bueno, ahí está. Bueno, lo cierto es que, esperen chicos, no se apuren todavía, dentro un ratito, porque viene el cambio, pasa el sonidista suplente, el discípulo y el tecladista, el Liberace del Evangelio pasa. Liberace, búsquenlo, lo googlean, no les voy a andar explicando quién es. Bueno, lo cierto es que, ¿qué hace Dios? Mirá que hay que meterle miedo a un sirio, Mirá que a la hora de la guerra, los sirios son los primeros que levantan la mano, Hoy día todavía, son combativos, por causas seguramente equivocadas, pero combativos al fin. ¿Qué hace Dios? Crea efectos especiales. Estaba el ejército sirio sitiando la ciudad, estaba el ejército, estaba el campamento, pero Dios crea efectos especiales. ¿Y qué sonaba? ¿Qué era lo que sonaba? Ruido como si fueran un montón de ejércitos que venían contra los sirios, y los sirios se pegaron un susto descomunal, largaron todo, se fueron corriendo, dejaron sus tiendas, sus animales, sus pertrechos, sus armas, la comida, sus ropas, sus joyas, todo dejaron. Y dice la Biblia que había 4 leprosos fuera de la ciudad de Samaria. ¿Por qué estaban en la ciudad? Porque no podían estar con la gente sana, porque se consideraba la lepra una enfermedad ceremonial, una enfermedad asociada al pecado. Es el significado de la palabra yod en hebreo, que es golpe.
Dios había golpeado a tal persona por su pecado y ahí estaban. Entonces tenían hambre, tenían más hambre que el perro de un ciego. Y se dicen, ¿qué estamos haciendo acá? Si quisiéramos entrar a la ciudad y pudiéramos, que no podemos, nos vamos a morir de hambre. ¿Y si vamos con los sirios? Puede que nos maten, o que nos tienen una anchoa, o que nos tienen un grisín. Entonces ya estamos muertos, estamos jugados, vamos a ver qué pasa. Y fueron. ¿Y qué encontraron? En el campamento sirio, la comida de los sirios, la ropa de los sirios, la tienda de los sirios, los caballos de los sirios, los perritos de los sirios, pero no estaban los sirios. Porque habían salido espantados por el miedo del ruido que habían escuchado. No vieron nada. Miren las cosas que hace Dios. Miren las cosas que hace Dios. Cuando mueve su mano invisible, es para bendición de su pueblo y para tormento de los enemigos de su pueblo. Cuando llegan los leprosos, no lo podían creer. No lo podían creer. Empezaron a comer. Se agarraban la ropa, se la probaban. E iban, y presten atención, y escondían las cosas, y volvían al campamento, y llevaban y escondían. Pero piensan en esto y dicen, che, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas nuevas, dice. La palabra evangelio significa buenas nuevas en el griego. La gente en Samaria se está muriendo de hambre, y nosotros acá, escondiendo la bendición. No da. Qué lindo es cuando el creyente, como hijos de Dios que tenemos testimonio, no escondemos la bendición de Dios, sino que la compartimos a tanta gente que necesita escuchar de Dios. Qué lindo es eso. Bien, dale un aplauso a los leprosos. Y van a la ciudad. Claro, van a dar la buena noticia. A ver, no hay sirios, no hay sitio, no hay ejército sitiador, no tienen por qué estar con las puertas cerradas, no tienen por qué morirse de hambre. No tienen por qué morirse de hambre. Dan aviso a los guardias de la ciudad, porque la ciudad estaba cerrada. Ahora sí, Liberace, puede pasar, hermano. Richard Kleiderman, Bruno Gelber, Marianito Mores. Los guardias escuchan la información, claro, 4 leprosos, y se lo avisan al rey. Ahí aparece otra vez el rey. El rey que le habían llevado el mensaje, le habían dicho lo que Dios había prometido, que en esas horas, no iba a ser necesaria, no iba a haber hambre, porque iba a haber comida para todos. Y el rey, un estadista, un visionario, un líder, un salame, Paladini, lo hubiera usado como representante de la marca. Miren qué salame. Los verduleros hubieran dicho, miren qué zapallo, miren qué nabo. No se puede ser más tonto no se consigue. ¿Qué pasa cuando te entra la palabra de Dios y no la recibís y sigue de largo? Entra por un oído y sale por el otro. Una vez escuché que alguien decía, cuando a una persona, una palabra le entra por un oído y le sale por el otro, es porque en el medio no encuentra nada que la frene. No encuentra cerebro. Entonces sigue de largo. ¡Pim! Sigue de largo. Le dicen, mirá lo que dicen los leprosos. No, dicen. Aprendan. Escuchen la voz de la sabiduría, dice el necio. Esto es una trampa de los sirios. Están esperando. Se escondieron en el campo, se escondieron. Están esperando que salgamos como tontos,
que pisemos el palito como chorlitos. Y una vez que salimos, a ver, ¿no se dan cuenta esos 4? No son leprosos, son actores. Son actores, actúan de leprosos. El rey hablaba. ¿Qué pasa cuando Dios nos habla y no le terminamos de creer? Si no le terminamos de creer, no vamos a estar en condiciones de recibir la bendición. No vamos a estar en condiciones de recibir la bendición. Si no hacemos lo que nos toca hacer, la bendición no va a llegar. Y ahí estaba la eminencia, el estadista. Si hubiera nacido en estos tiempos, andaría, si no andaba por el Congreso, por ahí andaría, le pegaría en el palo. ¿Viste? Tenemos cada diputados y diputadas, que es una cosa, somos la envidia de nadie. De nadie. De nadie. Pero había otro personaje, no personaje, una persona. Verso 20. Nico. Perdón, verso 13, perdóname, error mío. O sea, que si se llevaban por lo que decía el rey, lo dijo el rey, pero el rey era un zapallo elevado a la enésima potencia, necio total, porque no creía en Dios, no tenía ninguna relación con Dios, y lo que había dicho Eliseo, que era palabra de Dios, para él era lo mismo que lo hubiera dicho Magoya. Y miren lo que dice. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Quién? No se sabe. Un anónimo. Un anónimo. Pero miren la reflexión. Sabía la palabra que Dios había dado por boca de Eliseo y se plantea lo siguiente. Yo me pongo en la mente de este hombre. ¿No será que Dios ha hecho algo? ¿No será que Dios ha hecho algo? Pollos no llovían, lechones no llovían, huevos fritos no llovían, ni papas, aunque sean McCain, llovían. Cuando hay hambre hasta te comes una McCain, que es lo menos parecido a una papa que existe. Pero miren la reflexión de este muchacho. Yo me permitía hoy a la mañana usarle un poquito la imaginación. Y yo por ahí me imaginaba, no sé de dónde, ¿no? Porque no tiene ningún sustento bíblico, que quede claro. Pero yo me lo imagino cordobés. Cordobés de Córdoba. Diciéndole, majestad, ¿y si nos tiramos el lance? ¿Quién te dice? ¿Qué te parece el rey? ¿Qué te parece el rey? Bueno, lo convencieron al necio, al cabeza hueca. 2 caballos, 2 jinetes, pero para saber si era verdad o no, tenían que abrir la puerta. Y esa es la fe. La fe abre la puerta. Pero no se abre de afuera. Se abre de adentro. ¿Y yo cuándo le demuestro fe a Dios? Cuando hago lo que me toca. Y siempre me toca abrir la puerta. Hay cristianos, hay hijos de Dios, hermanos, hermanas, que viven encerrados por un enemigo que ya no está, del cual Dios ya se ha ocupado. ¿Vieron cuando vemos esos casos tan terribles de personas que se quitan la vida? Se quitan la vida. Tan mal
valiosa, tan hermosa y tan... ¿Por qué se quitan la vida? Porque llegan a la conclusión que sigue habiendo un enemigo afuera y se mueren. Se mueren en vida, hasta que llegan a la conclusión de que lo mejor para seguir viviendo es morirse. Pero el Dios de Eliseo, de Samaria, de este siervo anónimo, es el mismo Dios que está vivo, pero que nos dice a todos nosotros: yo te doy una palabra. Dios nos da una palabra. Dios nos habla desde este púlpito. Es Dios el que nos habla. No es Edgardo el que te habla. No es Patricia la que te habla. Es el pastor Edgardo Eliseiri y la pastora Patricia Eliseiri, que te están dando una palabra de parte de Dios, sea que se dé desde el púlpito o que se dé en un momento de oración. Tenemos temor de Dios. Y si Dios no nos pone algo en el corazón, no vamos a abrir la boca. Pero cuando Dios te diga: estás sano, estás sana, anda al médico y te va a decir esto, créelo. No andamos tirando manotazos ahogados. A ver, tiramos 25 anzuelos, alguno va a picar. No. A mi esposa y a mí, el Espíritu Santo, el día jueves a la noche nos dio una palabra. Una palabra, no un texto, una palabra. Y nos dijo el Señor: tómense de esta palabra, una palabra que nunca habíamos escuchado. Y al día siguiente, el Señor pone esa misma palabra en la boca de alguien. Esa misma palabra en la boca de alguien. Sorprendidos. Claro que sabíamos que Dios iba a orar, pero de esa manera tan tremenda. Gloria a Dios, aleluya. Ese es nuestro Dios. Mandaron a los 2 jinetes montados, entonces para que fueran a ver si era cierto o no lo del campamento de los sirios. Había que abrir la puerta. Abrieron la puerta, fueron y lo comprobaron. Volvieron. No están mal los sirios. Se pueden abrir las puertas de la ciudad. ¿Llovieron vacas? No. ¿Llovieron pollos? No. ¿Llovieron berenjenas en escabeche? No. Pero Dios hizo un milagro. ¿A quién se le hubiera ocurrido? A nadie. Pero a Dios sí se le ocurrió. Y dice la Biblia, así se cumplió lo que Dios había dicho por boca de Eliseo: mañana a las 24 horas se termina el hambre. Ese era el mensaje. Y se va a pagar la comida lo que se debe pagar. El bife tal precio, el repollo tal precio. Pero falta algo en esta historia. Porque Eliseo le dijo a aquel príncipe burlón y compadrito: lo vas a ver, pero no vas a comer. Entonces el rey, viendo que la multitud salía en tropel, parecido a cuando fue el velatorio de Maradona en el Congreso, en Casa Rosada. Yo me acuerdo de esa escena típica, pero Fellini se la perdió esa escena, se la perdió porque murió. El que era el estadista con un megáfono tratando que la gente se calmara. ¿Se acuerdan de eso? Patético. Entonces, ¿qué le dijo el rey? Vos que sos de confianza, ponete a dirigir el tránsito, es una forma de decir.
Que se acomode la gente, de a uno, muchachos, que hay para todos. Vayan al fondo, como dicen los colectivos, no sé si lo siguen diciendo ahora, en el fondo hay lugar. Y lo mandó a dirigir el tránsito. La gente tenía un hambre. Tenía una lija, como alguien dijo alguna vez, y la pastora dijo, ¿qué? Dice la Biblia que la multitud lo atropelló y lo mató. Ni se enteraron que estaba. El que era el burlón, el irónico, sí, ¿cómo va a ser Dios? Terminó transformado en una suprema. De esas grandes, ¿viste? Que no entran en la bandeja, que es para 28 comensales. Entonces dice la Biblia, y así se cumplió. Se vendió la comida a un precio normal y murió el incrédulo. Creer para ver. De eso se trata. Pero las puertas de Samaria de adentro se abren y las abrimos nosotros. Por eso cuando recibas una palabra de Dios, nosotros con Patricia, ¿no? Después de muchos años de pastores, llegamos a esta conclusión. Damos el consejo bíblico, pero cada persona decide qué hace con ese consejo. Si es el bíblico y hay obediencia a esa palabra, habrá bendición. Y si no, habrá frustración, tristeza, desencanto, pero no por Dios, sino porque yo me acuerdo cuando era chico, y voy terminando, había un programa de lo que era la prehistoria de Utilísima y del Canal Gourmet, que se llamaba Buenas tardes, mucho gusto, que era un programa para la mujer. Y estaban las ecónomas, Chichita de Arqueaga, Choli Berretea y la reina, Petrona C. de Gandulfo. Googleen, chicos, googleen todo, lo de Liberace, esto también lo googlean y lo van a encontrar. Usaba una frase que a mí me llamaba la atención. Me decía, pastor, ¿y usted por qué? Por ahí me miran así, ¿y usted por qué miraba ese tipo de programa? Porque era lo único que había. No habían 718 canales como ahora. Digitales, no digitales, HD, no HD. No, habían 3, 4. Canal 2 que nadie lo podía ver, porque era inencontrable, porque venía de La Plata y creo que ni los de La Plata lo podían ver. Y después cuando lo podías ver, por la programación que tenían, decían, mejor era no verlo. Entonces ella decía, cuando daba una receta, decía salpimentar a gusto. Yo decía, ¿qué querrá decir eso? Como el himno Aurora. ¿Viste? El áureo rostro imita, cantábamos cuando éramos chicos. Hacíamos cualquier cosa. No entendíamos un corno de qué estábamos hablando. Salpimentar. Después entender que era sal y pimienta. Pero lo que sí me acuerdo era que decía lo siguiente, Petrona. Dice, si usted va a hacer una tarta de limón, lleva esto y limón. No le ponga kiwi. No le ponga banana. Y si no tiene limón, no lo haga. La palabra de Dios es así. Están los ingredientes y está la receta. Y si la hacemos, la bendición es segura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por su palabra.